Hola, buenos días, muy buenos días. Sigo en Los Ángeles, acá con el curso de instructores. ¿Cómo están, amigos? Y pues sigo transmitiendo desde la habitación. Acabo de terminar el programa Nuevas Dimensiones, que como todos los jueves hago por la radio, la 1150 de AM. Y hoy estábamos hablando de herencias emocionales. Así que pues muchas gracias por acompañarme. Voy a terminar este tema porque soy muy bajo. Caramba, pues es que como ahora no puedo poner el micrófono, voy a acercar más aquí. Hola, hola. No tengo el micrófono porque estoy acá en la habitación, aquí como puedo. Les decía que estoy acá en Los Ángeles dando el curso de instructores. Hoy es el día, empezamos lunes, martes, miércoles, el día 4. Hoy empiezo a dar el entrenamiento ya terminamos el de reconversión y salud, ahora empiezo con reconversión y prosperidad. Y bueno, ahora que estaba hablando en la radio de las herencias emocionales, que es reconversión, pues quiero terminar un poco esto que hemos ido hablando en estos días acá con ustedes en la radio, en el Periscope, en el Facebook Live, en todo lo que hago, de los aspectos que de verdad nos heredan nuestros ancestros respecto a la vida, respecto al amor, respecto a la salud, y creemos que somos nosotros los que tomamos las decisiones cuando no es del todo así, porque son ciegas. Y algo que es de lo más frecuente y he estado viendo, ayer teníamos casos muy fuertes, violencia contra la mujer, con cuchillos, o sea, no crean que así nada más. Yo tuve una alumna acá que su marido, bueno, su ex marido, le había dado 27 puñaladas y no se murió. Entonces, ¿cómo es posible que exista este nivel de violencia? Si tú tomas a la persona, al que hizo esto, y le empiezas a hacer su árbol genealógico, te darás cuenta que la violencia no es de ahorita. Cuando empezamos ayer a revisar con una persona de violencia, sí, claro, no le tocaba morir. Nos descubríamos que el bisabuelo, fíjate qué interesante, el bisabuelo había apuñalado a la abuela, a la bisabuela, y la había matado. Curioso. Luego, al seguir revisando el árbol, veíamos que el papá también había matado a alguien con un puñal. Entonces, fíjate qué interesante. Y ahí venía. Y luego el abuelo, el papá y así. Y la situación que estaba presentando epigenéticamente, para hablar de lo que estoy hablando, y ahorita te lo explico, es que el chamaco, el hijo de ella, de 14 años, ya había tomado un puñal, un cuchillo en la cocina, y estaba tan enojado que quería encajárselo. Entonces, obviamente, parece que fuera, oye, este niño, ¿qué está pasando con este niño? ¿Por qué actúa de esa forma? ¿Cómo es posible que un niño tome un cuchillo y quiera matar a su mamá? O por lo menos agredirla. No lo hizo, pero sí tomó el cuchillo y estaba así como con la intención. Y bueno, pues se asusta la mamá, ¿y qué vamos a hacer con este niño? ¿Y qué vamos a hacer con la criatura? ¿Qué se puede hacer? Y lo clásico, 14 años, todavía no es él. Él está respondiendo a una energía que está en los genes de la mamá, que a su vez viene de la abuela, que a su vez viene del bisabuelo, y ahí está la violencia. Entonces, cuando el bisabuelo establece esa conducta de matar a una mujer a puñaladas, la energía de la hija, de la abuela, pues se va agravando ahí con violencia, con situaciones, con cosas, y eso se queda en los genes. Esto se llama epigenética, que es la genética del ambiente, el entorno te marca. Cuando nace la mamá de ella, ya traía esa energía genética de violencia hacia la mujer.
A ella no le pasó porque hay un factor donde a veces se brincan y se van a los nietos. Esto se llama un gen recesivo. Es una de las cosas que le causaba muchísima, así le volvía loco a este Gregorio Mendel, al padre de la genética. ¿Por qué se brincan? Entonces ya se sabe ahora que es un gen recesivo que se va con los nietos y el nieto está activando esa conducta. Y si a eso le agregas un entorno familiar complejo, difícil, se hace una conjunción de circunstancias para que esto ocurra. Y entonces ahí tenemos ya un proceso muy fuerte. Entonces usamos las varillas de radiestesia y poniendo las manos de la persona, en este caso de la mujer, la pregunta que hicimos es, ¿esta violencia contra la mujer es de mi bisabuelo? Pues seguro que sí. ¿Es de mi abuelo? ¿Es de mi madre? ¿Es de mi padre? E hicimos un rastreo y fue interesantísimo porque fue el papá, los dos papás, el papá y la mamá del papá, la abuela materna, o sea, pusimos un montón de sillas y era un caso muy fuerte, muy fuerte. Y entonces empezamos a cambiar, a hacer las metáforas vivas, a modificar el entrelazamiento cuántico que estaba entre el bisabuelo con los abuelos, todo esto. Fue un trabajo un poquito largo. Y luego, ya que hicimos todo esto, verificamos. Y la pregunta que hicimos es, esta metáfora viva que acabo de hacer, limpia la agresión contra la mujer que ha sido histórica en mi familia. La respuesta fue sí. Y ahí es donde les digo que se limpia hacia arriba y se limpia hacia abajo. Es decir, ella trae un entrelazamiento cuántico con su hijo muy fuerte. Es lo que una mamá sabe con su hijo, lo percibe, lo siente, lo vive, ese entrelazamiento cuántico. Y entonces en ese momento está cambiando a su hijo, se está limpiando el hijo, se limpia el árbol hacia arriba y se limpia hacia abajo. Pero lo más interesante, este chamaco puede ser que se controle, que vaya con un psicólogo, que vaya con un terapeuta y se controle, pero sus hijas y sus hijos pudieran tener también ese entrelazamiento cuántico. Y entonces, no sé si les ha pasado que de repente pasa una situación, vamos a suponer que el hijo de este chamaco, él se controló, pero el hijo tiene conductas de violencia y él pueda decir, yo nunca fui violento, pero fíjate que mi abuelo sí. Entonces esa es una demostración de la epigenética. Esa es una demostración de la epigenética. Tú te puedes encontrar una persona muy buena, muy noble, con unas características muy bonitas, pero su familia no necesariamente. Los padres o los abuelos y los hijos de esta persona, que es una buena persona, pudieran tener esas conductas desastrosas, estas conductas como que ¿por qué salió así este niño? Y eso es por esta razón. Por eso vemos a veces, si ustedes lo han visto, madres de una persona muy violenta o de un alcohólico que son muy buenas personas y que nunca han sido violentas y que nunca han sido alcohólicas y que son personas muy nobles. Es por esto. Entonces es importantísimo, pero importantísimo que como Sherlock Holmes hagas una pequeña investigación. ¿Cómo viene esto de tus padres? ¿Cómo fue de los abuelos? Un poquito la historia. Y a veces hay que preguntar, hay que ir con la tía que todavía vive, con la tía abuela que todavía vive, con los vecinos, con las personas cercanas ahí. Oye, abuela, oye, tío, oye, compadre de mi papá. ¿Tú sabes cómo fue el papá de mi papá? Oh, sí, fue así, fue así. Y ahí vas tomando esa información. Es un estudio, ¿ok? ¿Se puede limpiar toda la familia? Sí, señor, porque mira, hay un fenómeno en la física cuántica que se llama entrelazamiento cuántico, que esto es lo que da origen a esto. El entrelazamiento cuántico es de una célula, toman dos partículas y se daba cuenta que las partículas quedan entrelazadas.
a una partícula la ponen a girar en un sentido y la otra gira en sentido contrario. Y esto generaba mucho impacto en los físicos. Alejaban más la partícula y la ponían a girar en un sentido y la otra giraba en otro. Se la llevaron a Europa, pusieron a girar en un sentido y la otra en otro, se la llevaron a la estación espacial. Y ha habido todas las experiencias, lo más lejos que hemos podido llegar a la estación espacial. Y se ha probado que cuando algo estuvo unido, aunque se separan, por ejemplo, eran de una célula de soldados que tomaron piel, separaron las partículas y cada vez que a una partícula le hacían un efecto, la otra lo vivía. Así estuviera a una distancia gigantesca. Esto, cuando lo presentaron con Albert Einstein, él dijo, no sé qué es. Y él le llamó acción fantasmal a distancia. Fíjate el nombre, acción fantasmal a distancia. Albert Einstein. Estoy hablando de Albert Einstein. Dijo, wow, no sé por qué las partículas quedan entrelazadas. Pareciera una acción fantasmal a distancia. Ahora se sabe que se llama entrelazamiento cuántico. Y los físicos cuánticos dicen que este entrelazamiento cuántico se daría incluso si una partícula estuviera en otra galaxia a miles de años luz y esta acá sería instantánea. Eso es una ruptura de la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que nada puede viajar más rápido que la luz. No, sí puede viajar más rápido que la luz. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y como hay un principio en física que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, significa entonces que te guste o no, aunque tus abuelos estén muertos, aunque tus bisabuelos estén muertos, tú sigues teniendo en mayor o menor grado entrelazamiento cuántico con ellos a través de tus padres, y ahí hay información que ahora la ciencia genética le está llamando epigenética, y que hay ese entrelazamiento familiar energético. Es un entrelazamiento más allá de ojos grandes, ojos chicos, pelo negro, pelo rubio, manos grandes, manos chicas, que también se da. Hay un fenómeno de energía y que por alguna razón se brinca a los hijos y pasa a los nietos. Es decir, por eso la frase famosa abuelió. Este niño abuelió, está teniendo conductas del abuelo o de la abuela. Esto es correcto. Sin embargo, tú pareciera que tú dices, es lo que les digo en los cursos, es que ya los científicos dicen que las partículas quedan entrelazadas. Ah, pues sí, mira nomás, pobre partícula quedó entrelazada. Sí, pero tú eres un costal de partículas. Tú estás hecho de partículas. ¿Por qué demonios no vas a tener entrelazamiento cuántico? No nada más las partículas del laboratorio, esas son las que tienen entrelazamiento cuántico. Tú también. Entonces se ha descubierto esto y ha generado un impacto impresionante. Impresionante. Y de ahí surgió el proyecto que hemos creado que se llama Reconversión, que es precisamente volver a cambiar allá con sus instructores. Mira, pues qué bueno, sí estamos aquí y estamos formando un grupo de instructores que enseñen esto en cursos para que la gente venga y rápidamente pueda modificar esos entrelazamientos cuánticos. Como les decía ayer, trabajé con esta mujer donde había un entrelazamiento de herencias, de asesinatos con puñales, y en mi chamaco de 14 años ya estaba agarrando un cuchillo y amenazaba a la mamá. Y le decía, te voy a matar, o sea, como un chamaco enojado de 14 años. Pero tomaba el cuchillo de la cocina. Y eso fue muy impactante. Entonces, ¿cómo quitamos ese entrelazamiento cuántico? El entrelazamiento cuántico no solamente... hay un hombre muy famoso que se llama el filósofo de Güemes, ya les he hablado de él, el filósofo de Güemes, que aparentemente dice cosas muy divertidas, pero que tienen mucho sentido. Él decía, todo lo que de aquí para allá es de subida, de allá para acá es de bajada. Te lo repito, todo lo que de aquí para allá es de subida, de allá para acá es de bajada. Y jajaja, te da mucha risa, ¿no? Él dice algo muy divertido, dice, se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes. Se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes.
Y dices, pues sí, claro, pues no se había muerto antes. Es muy interesante lo que él dice, ¿no? Y así. Entonces, tomando el principio del filósofo de Güemes, que todo lo que de aquí para allá es de subida, de acá para allá es bajada, en las partículas, el entrelazamiento cuántico se da de aquí para acá y de acá para allá. O sea, el entrelazamiento cuántico, estás con tus abuelos, pero tú también puedes modificar a tus abuelos o modificar esa energía. O sea, como dice el filósofo de Güemes, de allá para acá es de bajada, pero de aquí para allá es de subida. Y tú también puedes, en un momento dado, si lo deseas y si lo quieres, modificar tu energía y modificas el entrelazamiento cuántico con el abuelo. Entonces oye, pero mi abuelo me dejó esto, sí, pero las partículas quedan entrelazadas de subida y de bajada, ¿ok? Como el filósofo de Güemes. Entonces quedan entrelazadas. Eso significa que si tú modificas, si tú cambias tus energías, cambias las energías del árbol familiar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, partiendo de este principio, tú puedes hacer un cambio en tu vida y ayudar a tu madre, a tus abuelos, por supuesto, y a tus hijos y a tus nietos, aunque todavía no los tengas. Lo puedes hacer. ¿Ok? No importa, fíjate, me dicen aquí, yo no tuve contacto con ellos, no los conocí, no importa, pero el óvulo de la abuela, imagínate cómo estaba el óvulo de la abuela y el esperma del abuelo cuando engendraron a tus padres. Pues estaban peleados, estaban enojados, estaban preocupados económicamente, estaban en una crisis de pareja, no sé cómo. Y entonces esa energía la puso tu mamá, porque cuando tu mamá fue concebida y estaba así el óvulo de tu abuela, la energía del óvulo y el esperma del abuelo, pues eso es lo que tiene. A lo mejor tu mamá no lo manifestó, porque como te digo, se brincan a los nietos, pero tú puedes estar padeciendo esos criterios económicos, de amor, religiosos, morales, de cualquier tipo, que estaban en el óvulo de la abuela. Imagínate entonces, por ejemplo, la abuela se sentía sola, el abuelo no le hacía caso, estaban abuelos de 40 años, eran personas de 40 años, no el abuelito que conociste viejito, sino cuando estaban jovencillos. Y ya tenían 4 hijos, ya no tenían sexo más que de vez en cuando, había un distanciamiento, la abuela se sentía sola, hecha menos, no se sentía amada, y en ese momento, ¡pau!, tienen el bebé, se embaraza. El óvulo de la abuela tenía esa grabación, me siento sola, abandonada, Tu mamá lo tiene, pero no lo manifiesta, pero de repente se brinca y entra a la hija, y la hija dice, no sé por qué, pero me siento con una tristeza existencial. No sé por qué, pero no logro ser feliz. Mira, a veces me río un rato, voy a una fiesta y me divierto, pero después de un rato, me vuelvo a sentir así, medio baja. Es por eso. Y no puedes evitar esas influencias. De hecho, los abuelos eran tan sabios, los padres quizás, que te decían, ¿te gusta la muchacha para casarte con ella? Sí, papá, está bien bonita, bien buenota y todo. Chécate a la mamá, porque para allá vas. Fíjate la frase de los padres. Chécate a la mamá, porque para allá vas. Y veías que la mamá era una amargada, que la mamá era una sola, es decir, divorciada, que la mamá era una tristona, o que la mamá era una enfermiza. Y la hija en este momento no, pero tus hijos sí. O más adelante les sentará estas conductas. Es muy frecuente, muy frecuente. Y también aplica a los hombres, por supuesto. Hablo más de la mamá porque finalmente yo soy hombre, pero vengo de una mujer. Hablo más de la mamá porque una vez que el óvulo está ahí y el esperma está ahí y se da esa información ahí cuántica, hay otro aspecto. Mi mamá me va a crear en su vientre por 9 meses. Lo que mi mamá además va a vivir en esos 9 meses, si peleaba con papá, si había crisis económicas, le va a hacer generar químicos en su sangre de preocupación, de estrés, de angustia, etcétera, que además de lo que ya traigo de herencia, en ese momento las experiencias de mi madre por 9 meses me mete por cordón umbilical en la sangre, en mi sangre, en mis genes, esa información. Entonces, por eso es además
mucho más significativo la mamá que el papá. Claro, ambos estaban como estaban y esa información se dio en la concepción óvulo-esperma y ahí está. Pero además, agrégale que los 9 meses que la mamá está viviendo, las emociones y demás le hacen generar químicos que entran por sangre directito por cordón umbilical, directitito. Entonces hay que trabajar los papás, hay que trabajar, por ejemplo, cualquiera de ustedes, mi papá y mi mamá, ok, y luego los separo. El papá y la mamá de mi mamá, o sea, mi abuelo y mi abuela materna. Y luego voy, mi abuelo y mi abuela paterna, ok, y ahí ya son 4. Pero luego voy al papá de mi abuelo, es decir, a mi bisabuelo y mi bisabuela materna, y a mi bisabuelo y bisabuela paterna. Ya hace un gentío de gente. No, tíos no, nada más línea directa. Tíos, primos, no, nada más línea directa. Interesante. Entonces, esto es clave, porque tú puedes decir, ¿por qué inicio una relación de pareja? Todo va muy bien, todo va perfecto y se acaba. ¿Cómo vivió tu mamá? Así. Ah, ¿cómo vivió la abuela? Así. ¿Y cómo vivió la bisabuela? No sé, pero seguro así. Ah, pues eso es lo que hay que contar. ¿Cómo tengo un negocio? Soy hombre y quiero tener un negocio y lo pongo y va bien y luego quiebro. Ok. ¿Cómo le fue a tu papá? Así. ¿Cómo le fue al papá de tu papá? Así. Pues eso es. Si no tomas esa conciencia y crees que tú, por ser tú, estás libre de esas influencias, pues estás perdiendo la posibilidad de mejorar por mucho tu vida. ¿Qué les parece? Por ejemplo, una insuficiencia renal en un niño de 10 años, Marta me pregunta, el riñón es coraje. ¿Por qué un niño de 10 años va a tener coraje? Y cuando empiezas a buscar el árbol, te das cuenta que la abuela, que el abuelo era un mujeriego y que era un padre golpeador y que era de lo peor, estaba muy enojada con él. Pero en esa época mi abuela se tenía que callar la bocota, no podía pelearse, obedecía, pero tenía una rabia y es la rabia que tenía mi madre, o sea, la abuela, y en la niña lo está padeciendo. Ella no puede estar enojada, por Dios, no puede, pero sí genéticamente puede tener la programación para que se descomponga el riñón, porque el riñón es enojo y es rabia. Ahí lo tienes. Interesante, pues seguiremos hablando de esta temática. Los dejo porque tengo que iniciar el curso de instructores y bueno, es un tema apasionante. Y ahora que estoy trabajando en muchos casos, ahorita voy a trabajar un insomnio, una persona que tiene un insomnio de muchos años y vamos viendo de bien. Y van a ver qué interesante. Mañana se los cuento, ¿sale? Bueno, amigos, los dejo. Vamos a tomar un cafecito rápido porque ya vamos al curso y estaremos en contacto mañana viernes, ¿ok? Gracias, amigos de Periscope. Bye, bye. Muchísimas gracias. Vamos a detener la transmisión. Gracias. Y gracias, amigos de Facebook. Muchísimas gracias. Laura Salmerón, María Mora, Grey, gracias. Sofía Sandoval, Maricó Colque, gracias. Soco Moctezuma, soy alumno, mi abuela fue abandonada por mi abuelo, se pasó la vida esperándolo, murió a los 52, tengo una sensación de estar siempre sola, fíjate qué interesante. Mañana lo retomamos, ¿sale? Nos vemos mañana, denle compartir porque mucha gente necesita tomar esta conciencia.